La tirosina ingresa a la terminación nerviosa y se convierte en dopa, la dihidroxifenilalanina, por una enzima que se llama la tirosina hidroxilasa. Esta dihidroxifenilalanina se convierte en dopamina. Cuando ustedes escuchen, ya no se usa mucho dopamina en los hospitales, pero se puede usar. Siempre se dice dopa. No quiere decir que sea hidroxifenilalanina, no, es dopamina. Esta hidroxifenilalanina se convierte por la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos en dopamina. La dopamina ya se convierte en noradrenalina o norepinefrina por la dopamina beta hidroxilasa. Entonces son las enzimas y cómo es la síntesis de esto que es la noradrenalina, que es el transmisor adrenérgico. Ahora, las terminaciones nerviosas adrenérgicas del sistema nervioso simpático lo que secretan es noradrenalina y solo noradrenalina. Este es el neurotransmisor. La noradrenalina se puede convertir por una metiltransferasa en epinefrina, pero eso no sucede en las terminaciones, eso solo sucede en otro gran órgano simpático que es la suprarrenal. La suprarrenal es como un gran ganglio simpático, ¿cierto? El sistema simpático sale del sistema nervioso central, pero es vegetativo, va y tiene un relevo ganglionar, y del relevo ganglionar sale la neurona postganglionar, que va al órgano efector. Esa neurona postganglionar que va al órgano efector libera en la sinapsis del órgano efector siempre y solamente noradrenalina. Pero igual sucede con la suprarrenal. La suprarrenal tiene una inervación preganglionar simpática que estimula la suprarrenal, y cuando la suprarrenal es estimulada, sintetiza y secreta noradrenalina, pero ella tiene esta enzima, esta metiltransferasa. Entonces la suprarrenal secreta hacia la sangre noradrenalina y adrenalina. Esa particularidad tiene el sistema nervioso simpático. Tiene una vertiente postsináptica que llega directamente al órgano efector, o sea, clásicamente una transmisión neurológica, pero tiene también un comportamiento hormonal en el cual el órgano postganglionar, que en este caso, o el gran ganglio postganglionar, que en este caso son las suprarrenales, secretan ya no hacia un órgano efector, sino hacia la sangre, la noradrenalina y la adrenalina. En cambio, el simpático como tal, su fibra postganglionar solamente secreta noradrenalina. Entonces, esta es una fibra postganglionar simpática y este es el órgano efector. Puede ser un vaso sanguíneo, puede ser el corazón. Esta neurona postganglionar, cuando es estimulada, se genera ingreso de calcio y sus vesículas se unen a la membrana y se secreta su contenido. Y en su contenido está la noradrenalina. Hay otras estructuras, hay otras moléculas que también se secretan en la transmisión adrenérgica. Sí se conoce eso, pero eso no tiene aún hoy en día manipulación o manejo farmacológico. Esa es la misma historia de la síntesis, ¿ya? La bomba de tirosina mete la tirosina, en el citoplasma la tirosina hidroxilasa la convierte en dihidroxifenilalanina, la dihidroxifenilalanina se convierte en dopamina por la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, y la bomba, esta que es igualita a esta, mete a la dopamina, que es una dopamina, dentro de la vesícula secretora. Dentro de la vesícula secretora, la dopamina, por la dopamina beta hidroxilasa, se convierte en norepinefrina. Y cuando es estimulada esta terminación, se secreta pues la norepinefrina. Entonces, la norepinefrina está aquí secretándose por la fibra postganglionar en esta sinapsis, que es la sinapsis en el órgano efector. De tal manera que la membrana presináptica es la neurona que está secretando una noradrenalina, y la membrana postsináptica es un órgano efector. Puede ser el ojo, puede ser el corazón, el intestino, puede ser cualquier órgano vegetativo, ¿ya? Que siempre tienen manejo parasimpático y simpático, en este caso es simpático. Una vez
vez que la norepinefrina llega aquí, este es el espacio sináptico y tiene varios destinos. Una cosa que va a ser indefectiblemente, por supuesto, y que es lo que nos interesa a nosotros, es que va a estimular receptores. Y va a estimular receptores posinápticos, o sea, en la membrana del órgano efector o posináptica, pero también receptores presinápticos, ¿verdad? Otra cosa que va a pasar es con esta norepinefrina, que aquella va a ser en parte también recaptada por una bomba aquí de aminas, muy parecida a esta bomba, que la recapta la norepinefrina. Esta bomba, por ejemplo, es inhibida por la cocaína. La cocaína tiene efectos simpático-miméticos porque inhibe la recaptación de la. Y así actúan también muchas drogas que se usan como antidepresivos. Ya los vamos a ver, no sé si lo han visto en la primera fase. Pero eso es lo que hace, inhibir la recaptación de noradrenalina. Bueno, entonces ya hemos visto, la norepinefrina puede estimular receptores, puede ser recaptada y puede ser metabolizada. Aquí no ha salido escrito, pero de acá debería estar MAO. La monoaminoxidasa es la enzima que metaboliza a todas las monoaminas. Y la noradrenalina es una monoamina, al igual que la adrenalina, al igual que la dopamina. Y su enzima metabolizadora es la monoaminoxidasa. Hay tipo A y tipo B según se distribuyan periféricamente o en el sistema nervioso. Bueno, esta norepinefrina, a nosotros lo que más nos interesa es qué dinámica o qué pasa cuando estimula sus receptores. En los receptores posinápticos tienen tipos de receptores alfa y beta. Hay alfa 1, hay alfa 2, hay beta 1, beta 2, beta 3, y realmente puede haber más. Eso es una cosa que hace. Otra cosa que hace la norepinefrina es estimular a estos receptores ya no posinápticos, sino presinápticos, tipo alfa 2. Estos son importantes porque estos regulan la transmisión adrenérgica. ¿Por qué? Porque la norepinefrina, cuando estimula alfa 2 en la membrana presináptica, inhibe la descarga adrenérgica. Esto sucede periféricamente en la sinapsis, pero también sucede en el sistema nervioso central. Cuando tú haces estimulación alfa 2 en el sistema nervioso central, frenas la descarga simpática. Y la frenas bien, la descarga simpática. La estimulación alfa 2 es una estimulación adrenérgica, pero es presináptica, es inhibitoria. Inhibitoria de lo que va a pasar en las sinapsis periféricas y también inhibitoria de la descarga simpática global en el sistema nervioso central. Por eso hay adrenérgicos alfa 2, como que han visto en la clase, en su clase teórica. ¿Cuáles son? La metildopa y la clomidina. Son sustancias que estimulan receptores alfa 2. Y al estimular, son sustancias adrenérgicas, farmacológicamente porque estimulan receptores adrenérgicos, pero en realidad son antiadrenérgicos porque frenan la descarga simpática. La metildopa y la clomidina pasan a la área hematocefálica y frenan la descarga simpática. También pueden periféricamente bloquear la transmisión adrenérgica periférica en los órganos efectores, pero ese no es su mayor peso. Su mayor peso es lo que pasa a nivel central. ¿Ya? Como son drogas adrenérgicas por fundamento, no las vamos a revisar hoy, pero su efecto al final no es adrenérgico, es magnético. Ya, muy bien, entonces regresemos al tema que nos interesa. Tenemos estos receptores alfa que la norepinefrina puede estimular, los beta, y estos alfa 2 que ya sabemos inhiben la descarga de ellos. Muy bien, entonces ya hemos visto más o menos cómo es la dinámica de la neurotransmisión. Ahora, estos cuadros son muy importantes, porque si uno recuerda estos cuadros, no va a tener problema con ningún fármaco. Que esté en la revisión o que sea nuevo o cualquier cosa, un fármaco que sea adrenérgico o antiadrenérgico. En el caso de día, antiadrenérgico, ¿no? Estos cuadros son básicos y fundamentales, hay que regresarnos a conciencia. Porque si uno los entiende y los procesa bien, todo lo demás va a caer por su propio peso.
En color rojo es lo que es más resaltante, lo que es más importante. Acá tenemos los receptores alfa 1. Entonces nosotros vamos a ver cómo responde cada uno de los receptores a la estimulación adrenérgica. Y por ende también qué va a pasar cuando haya un bloqueo adrenérgico. Entonces primero vamos a ver la estimulación. Después vamos a ver el bloqueo, pero es simultánea la situación, ¿cierto? Entonces tenemos los receptores alfa 1. Los receptores alfa 1, ¿dónde están? Están en el tejido del músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿ya? Sobre todo de los tegumentos, y inducen vasocontracción. Entonces, aumentan la resistencia a la fibra. También hay receptores alfa 1 aquí, en el intestino y provoca contracción, en el hígado y provoca gluconeogénesis y glucogenolisis, que son efectos adrenérgicos. En el músculo esquelético puede producir relajación y a veces también en el intestino. Bueno, son cosas que pasan. Pero lo que más nos interesa es la respuesta vascular de los alfa 1. Los receptores alfa 1 en el músculo liso vascular provocan contracción. Y esto también es muy importante, porque el músculo liso genitourinario, perdón, este es el brazo intestinal, genitourinario también provoca contracción. ¿Dónde está el músculo genitourinario que nos importa clínicamente? Es el esfínter de la vejiga, ¿no es cierto? Entonces, la estimulación de alfa 1 en el esfínter de la vejiga, ¿qué provocará? Evacuación de orina o retención urinaria. Retención urinaria. ¿No es cierto? Entonces, las personas que sufren de la próstata sufren de retención urinaria. Entonces se les da fármacos que bloquean alfa 1. Al bloquear alfa 1 en el esfínter de la vejiga, el esfínter de la vejiga se relaja y el paciente con hipertrofia prostática orina no. ¿De acuerdo? Entonces de aquí debería estar también en rojo este. ¿Ya? Entonces los receptores alfa 1, ¿dónde están? Músculo liso vascular, vasocontracción, músculo liso genitourinario, contracción del esfínter vesícula. Si tú tienes una sustancia que bloquea alfa 1, tienes un vasodilatador, un vasoconstrictor. Si tienes una sustancia que bloquea alfa 1, tienes un vasodilatador, un vasoconstrictor. Un vasodilatador. Y si bloquea alfa 1, será un constrictor del esfínter vesical, un relajador del esfínter vesical. Un relajador del esfínter vesical. Entonces, eso le beneficiaría a un paciente con hipertrofia prostática. Entonces, el trazocin, terazocin, tamsulosin, todos esos fármacos que vamos a revisar, ¿qué es lo que hacen? Relajar el alfa 1. Y al relajar el alfa 1, el paciente orina bien. ¿Ya? Muy bien. Hay otras implicancias, pero ya las vamos a ver en su momento. Luego tenemos los receptores alfa 2, que ya los conocemos. Los hemos visto acá. Los alfa 2 inhiben la descarga adrenérgica, la frenan. ¿Ah? Inhiben o frenan lo mismo. Frenan o estimulan la descarga adrenérgica. La frenan. Son presinápticos o sinápticos. Presinápticos normalmente. Entonces, los receptores alfa 2, ¿dónde están? En las terminaciones nerviosas presinápticas. ¿Qué hacen ahí? Frenan la liberación de noradrenalina. Si tú tienes un estimulante alfa 2, producirá un efecto adrenérgico o antiadrenérgico. Es un estimulante alfa 2, pero al final se comporta como adrenérgico o como antiadrenérgico. Como antiadrenérgico. Es el caso de lo que habíamos dicho, la metildopa y la clorofila. Los receptores alfa 2 también pueden dar un poco de vasoconstricción en los vasos sanguíneos. No muy importante, tiene sus implicancias ya veremos, pero lo central es su comportamiento presináptico
que conlleva inhibición de la liberación de norepinefrina, y si la droga pasa al sistema nervioso central, inhibición fuerte de la descarga adrenérgica. Luego tenemos estos que son muy importantes y muy usados, los beta 1. Los beta 1, ¿dónde están? En el corazón. Hay beta 1 en el nodo sinusal, en las fibras musculares ventriculares, ¿ya? Y en la conducción auriculoventricular. Entonces, cuando se estimula beta 1 en el corazón, se aumenta la frecuencia cardíaca en el nodo sinusal. Es inotrópico positivo. Se aumenta la conducción auriculoventricular, se hace más rápida. Es cronotrópico positivo. Y se aumenta la, estoy equivocado. Cronotrópico positivo es aumento de frecuencia cardíaca, no sinusal. Inotrópico positivo es fuerza de contracción, eso es fibra miocárdica, fuerza de contracción. Hidronotrópico positivo es una conducción más rápida, conducción auriculoventricular. Entonces la estimulación beta 1 del corazón es muy importante, muy fuerte y muy manejada desde el punto de vista farmacológico. Entonces, cuando hay estimulación adrenérgica beta 1 en el corazón late más rápido, su conducción es más rápida y hace una contracción más fuerte. Es inotrópico, cronotrópico y homotrópico positivo, beta 1. El beta 1 también tiene mucha importancia en el eje renina-angiotensina, aldosterona, porque la estimulación beta 1 en el aparato juxtaglomerular en el riñón aumenta la secreción de renina. Y el eje renina-angiotensina-aldosterona es un eje que además activa el simpático y es un eje estimulante cardiovascular. Entonces, por eso ahora se usan bloqueantes beta 1. ¿Por qué? Porque bloquean al corazón y porque bloquean la liberación de renina. Ese es un beneficio que trae. ¿Qué se tiene que manejar? Por supuesto, ¿no? Porque si tú bloqueas mucho beta 1, ¿qué va a pasar con el corazón? ¿Se puede frenar mucho? Por supuesto. Porque quien lo mantiene al corazón vivo, activo, es el beta 1. Si tú bloqueas beta 1 mucho, puedes inducir una falla cardíaca, ¿no? Entonces hay que tener esa situación. Y también se usan para bloquear beta 1 cuando es necesario controlar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es necesario controlarlo en la hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca, en distintas enfermedades. Es necesario controlar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Una forma de controlarlo es bloqueando beta 1. Existe otra forma mucho más usada, que no son los inhibidores de la ECA y los inhibidores de los receptores de angiotensina 2, que ya en su momento se van revisando. ¿Ya? Pero los bloqueantes beta 1 también tienen esa virtud de frenar la descarga de renina. Entonces, estos son los beta 1 que son muy importantes. Si hay estimulación beta 1, el corazón se dispara, la renina se dispara. Si hay bloqueo beta 1, pasa al contrario. Entonces hay fármacos que vamos a ver ahora que bloquean beta 1 justamente para frenar el corazón, para frenar. Este beta 2 es muy peculiar también e importante porque este es un receptor adrenérgico que está en el músculo liso de los vasos sanguíneos, pero ya no del territorio tegumentario, sino de las vísceras y del músculo esquelético. Y la respuesta del músculo liso de estos vasos sanguíneos a la estimulación del receptor beta 2 ya no es vasocontracción, sino relajación, disminución de la resistencia vascular. Nosotros estamos acostumbrados a ver que el sistema adrenérgico es un sistema taquicardizante, acelerante del sistema cardiovascular, ¿verdad? Es estimulante, es relajante, provoca no vasoconstricción, sino vasodilatación. Ahora yo les hago una pregunta: ¿la vasodilatación puede traer taquicardia? Si yo produzco a una persona mucha vasodilatación, ¿la presión arterial media puede bajar?
Y si la presión arterial media baja, ¿qué va a pasar con el corazón? Se va a disparar. Así es. Entonces, cuando tú das un beta 2, tienes taquicardia. No porque el beta 2 estimule el corazón, no. Lo que está haciendo es producir mucha vasodilatación. ¿Ya? Porque relaja el músculo liso de los vasos sanguíneos de algunos territorios y lo relaja fuerte. Entonces puede tirarte la presión arterial media abajo y el corazón va a taquicardizar. Además, hay músculo liso también en los bronquios. ¿Ya? Y justamente cuando ese músculo liso se estimula, ese músculo liso tiene receptores beta 2 que provocan broncodilatación. Eso deben haberlo visto en la clase anterior. El salbutamol, el salmeterol, son drogas que se usan para relajar el músculo liso bronquial, para tratar el asma o enfermedades respiratorias donde haya broncoespasmo. Esas drogas son taquicardizantes. ¿Por qué son taquicardizantes? Por el estímulo beta 2 en el músculo liso de vasos. ¿Qué es lo que hacen? Bajan la presión arterial y el corazón responde a la taquicardia. Son drogas beta 2 estimulantes, selectivas, el salbutamol. Solo estimula beta 2. Pero si hay mucho estímulo beta 2, es cierto, va a haber broncodilatación. Pero se puede bajar la presión arterial y eso puede traer taquicardia también. ¿Ya? Luego están los beta 3 que también hacen sus cosas, pero lo vamos a pasar. Este es otro cuadro que también es muy importante, que es exactamente igual a este, pero tiene otro raciocinio. Ya no está por receptor, sino está por órgano. Pero al final es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué órgano vamos a ver acá? El corazón. El corazón tiene nodo sinusal, tiene nodo auriculoventricular y tiene miocardio. Estos tres tienen estimulación beta 1 y cuando se estimulan responden con gran estimulación. Si yo estimulo el nodo sinusal, taquicardia, cronotrópico positivo. Si yo estimulo el auriculoventricular, aumento la conducción, aumento la velocidad de conducción y también la frecuencia cardíaca, taquicardia. Pero es normotrópico. Y si estimulo beta 1 en el miocardio, tengo mayor fuerza de contracción y inotrópico positivo. Entonces, fíjense cómo el sistema de enérgico en el corazón, a través de beta 1, es intensamente estimulante. Entonces, si yo bloqueo beta 1, bloqueo el corazón, freno el corazón, por supuesto, ese es el raciocinio de los blocantes beta que vamos a ver, además de otras cosas importantes que tienen. Pero ahí está el propranolol, el atenolol, el bisoprolol, el metoprolol, un montón que vamos a ver que son bloqueantes beta 1 y que frenan el corazón, por supuesto. Luego vamos a los vasos sanguíneos que ya habíamos visto aquí y habíamos visto aquí. Aquí tenían alfa 1 y acá tenían beta 2. Esto es lo que vemos acá. Los vasos sanguíneos depende de dónde estés. Si estás en la piel y las mucosas, el músculo liso de los vasos sanguíneos tienen alfa 1 y responden con vasoconstricción. ¿Un adrenérgico puede dar disminución de la frecuencia cardíaca? ¿Un adrenérgico puede dar disminución de la frecuencia cardíaca? No. Uno inmediatamente dice, no, ¿cómo? Pero sí puede dar. Si yo tengo un adrenérgico alfa 1 potente, ¿qué va a haber en el sistema circulatorio? Vasodilatación, vasocontracción. Vasocontracción. La presión arterial va a subir, va a bajar. Y si logro aumentar la presión arterial media del corazón, ¿cómo va a responder? Con disminución de la frecuencia cardíaca. O sea, la estimulación alfa 1 intensa puede disminuir la frecuencia cardíaca. Eso es lo que pasa con las drogas que se usan para aliviar la turbidez nasal que anunció en la clase. Han visto ustedes la nafasolina, la oximetazolina, etcétera, que son drogas para aliviar el corazón, la turbidez nasal.
son sintomáticos y están contraindicados en los niños menores de 2 años, contraindicados totalmente. Porque un adulto, cuando tú le haces una estimulación alfa-2 intensa, va a disminuir quizás su frecuencia cardíaca, ni cuenta se va a dar él ni nadie. Pero los niños, los bebitos menores de 2 años son hiperreactivos. Si tú les aumentas la resistencia vascular periférica con una estimulación alfa-1, puede ser que responda no con disminución de la frecuencia, sino con paro cardíaco. Por eso esas drogas vasodilatadores nasales están contraindicadas totalmente en los niños menores de 2 años. ¿Ya? ¿Qué se tiene que hacer para aliviar la tupidez nasal en los niños menores de 2 años? Gotas de suero fisiológico o gotas de suero concentrado. Hoy en día lo que va muy bien son las gotas de agua de mar. Es agua de mar tratada que viene en goteros y que va muy bien y los pueden usar los adultos, los pueden usar los niños, los pueden usar los bebitos menores de 2 años, ¿no? Pero uno no debe estarse preocupando mucho porque el bebito se le pase la tupidez, ya se le pasa nada. Tenemos millones de años sobre la Tierra y siempre que hemos sido bebitos hemos tenido tupidez nasal y no nos ha pasado nada. Que siga comiendo, que siga tomando su leche, que siga jugando y no le va. Está tapada la nariz, siempre está tapada la nariz, ya se va a destapar. La mitad de su vida para frenar la contracción uterina cuando hay una amenaza de parto prematuro. Cuando una mujer está enfrentando una amenaza de aborto, no se debe hacer mayor cosa. Si viene el aborto, viene. Pero cuando está enfrentando un parto prematuro, ahí sí te van a hacer un producto inmaduro. Entonces sí es necesario frenar el útero para que no haya parto prematuro. Eso se usa estimulante beta-2. Los mismos que se usan para el asma, salbutamol, formoterol, etc. Pero eso es tema de la clase. Entonces, esto ustedes lo tienen que revisar con cuidado, analizarlo. Hay cuadros de este tipo y de otros tipos en todos los libros. Hay que analizarlos, hay que leer la letra chica que tienen acá abajo. Porque mientras mejor uno procese estos cuadros, estas organizaciones, mejor va a procesar los efectos de los. Eso es una cosa genérica que también han visto ustedes, cómo es que el sistema simpático actúa a través de proteínas G. ¿No? Cuando tú estimulas receptores beta, se estimulan estas G estimulantes que activan a la N-ciclasa, eso aumenta el AMP cíclico y eso aumenta quinasas dentro de la célula que van a sacar calcio hacia el intracelular, van a activar en general a la célula. Algo parecido pasa con receptores alfa-2 aquí y algo contrario pasa perdón, este es un receptor alfa-1, a ver, no. Este es un alfa-2 inhibidor, entonces más bien inhibe a la guanilciclasa, entonces, estimula proteínas G inhibitorias, entonces frenan a la guanilciclasa y todo esto no sucede, entonces no hay activación de quinasas, el calcio no sale del retículo sarcoplásmico y se frena la actividad adrenal. Este es un alfa-1 que sí es estimulante, ya no actúa como beta a través de proteína G estimulante, sino actúa a través de proteína GU, pero el efecto es muy parecido. En este caso, se activa a la fosfolipasa C, que va a sacar de la membrana, hay un líquido en la membrana que se llama el fosfatidilinositol. La fosfolipasa C saca el líquido de membrana citosol y lo convierte en inositol trifosfato y diacilglicol. Estas moléculas estimulan la salida de calcio del retículo y estimulan a las quinasas. Entonces es una forma un poco diferente, pero de hacer lo mismo que hacen los beta. En cambio, los alfa-2 ya sabemos son inhibitorios porque estimulan, esa es la base molecular, estimulan receptores G, proteínas G inhibitorias y esto frena a la N-ciclasa. Esto lo han visto de repente más amplio cuando han hecho su clase de hoy.
Eso es lo mismo, pero de otra forma. Y esto es lo mismo. Esto ustedes han visto en la clase probablemente o han revisado, la norepinefrina, la epinefrina, el isoproterenol. Estas tres drogas son adrenérgicas. ¿Ya? La diferencia es qué tipo de receptores estimulan. La norepinefrina estimula receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1. No estimula beta 2. La adrenalina, que es la otra monoamina, estimula alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y el isoproterenol solo estimula beta. ¿Ya? Beta 1 y beta 2, no estimula alfa. Estos son los adrenérgicos básicos, clásicos, muy antiguos. ¿Ya? Se usan como fármaco la noradrenalina ahora. El isoproterenol prácticamente ya no, aunque tiene algún uso. ¿Ya? Pero aquí es para ver su efecto cardiovascular más que nada. La norepinefrina estimula alfa 1. Entonces, si es un buen estimulante alfa 1, provocará vasocontracción, vasodilatación. Vasocontracción. Eso puede aumentar la resistencia vascular periférica. Sí, aumenta la resistencia. Y entonces puede haber disminución de la frecuencia. Parecido a lo que habíamos visto a los estimulantes alfa 1. La norepinefrina, no es que la norepinefrina siempre va a hacer eso, no, es que puede pasar. Puede pasar. Puede haber cierta disminución de la frecuencia o bloqueo cardíaco cuando tú estás usando norepinefrina. La epinefrina que se usa muy poco, salvo con soga. Ella es alfa 1, alfa 2, beta 1, esto estimula todo. Entonces va a haber un balance en la circulación. Porque la epinefrina por estimulación alfa 1 es vasoconstrictor o no. Sí. Y por estimulación beta 2 es vasodilatador. Entonces tiende incluso a producir más vasodilatación. Puede mover la resistencia vascular periférica, pero normalmente no la mueve mucho, porque por un lado es vasocontractor y por otro lado es vasodilatador. Entonces no es tan ni taquicardizante ni radicalizante, por ahí anda. Pero miren lo que pasa con el isoproterenol. El isoproterenol es solamente beta. Entonces, por el beta 1 estimula el corazón o no. Sí. Y el beta 2 en los vasos sanguíneos, ¿qué va a producir? Vasocontracción, vasodilatación. Vasodilatación. Y eso tira la resistencia vascular periférica al suelo, porque no hay contraposición alfa. Entonces, esta droga es muy taquicardizante. El isoproterenol es más taquicardizante que los otros dos. ¿Ya? Entonces, hay pacientes que tienen bloqueos cardíacos. ¿Ya? Viene a la emergencia y está con bloqueo cardíaco. Tú le pides el pulso, tiene 40 de pulso. Esta se va a morir. ¿Qué hay que hacer con un paciente que tiene un bloqueo cardíaco así? Lo que tienes que hacer es ponerle un marcapaso. Para eso se ponen los marcapasos. El cardiólogo intervencionista entra por la femoral y pone un marcapaso en el corazón, porque el corazón está muy lento. Pero en la emergencia aguda, si se te está cayendo la frecuencia, 40, se va a morir el paciente. ¿Qué le tienes que poner? Taquicardizante. ¿Qué es lo más taquicardizante? Y hay uno parecido a ella, que es el metaproterenol. Se usan para esas situaciones de bloqueos cardíacos agudos. No puedes tener al paciente con isoproterenol toda la vida, porque no va a resistir, se va a morir por otras cosas. Entonces, una vez que ya lo has estabilizado, lo estás manejando, ese paciente le pones un marcapaso. ¿No? Ok. Esto es agonistas, esto no. Entonces, hemos hecho un recordatorio de los adrenérgicos, hemos hecho un recordatorio de los receptores, de dónde están, de cómo. ¿No?
y es básico para poder entender todo. Entonces ahora vamos a entrar a revisar algunas cosas de los fármacos. Y lo que vamos a ver es bloqueantes adrenérgicos o antiadrenérgicos. Esas son drogas que normalmente lo que hacen es tomar el receptor adrenérgico y evitar que sea activado por la noradrenalina o la adrenalina. O sea, son antagonistas competitivos de los receptores adrenérgicos. Eso es lo que son. ¿Ya? Inhiben la respuesta en los tejidos. ¿Qué respuesta? La estimulación de la estimulación adrenérgica. ¿Y cómo se clasifican? Se clasifican como bloqueantes alfa o bloqueantes beta. Esa es su clasificación. Porque al final lo que hay manipulación farmacológica es de alfa y de beta. ¿No es cierto? Entonces hay bloqueantes alfa y hay bloqueantes beta. Y así es como se enfoca su atención. Esto es idéntico a lo anterior, solamente que hay unas pequeñas diferencias. Quiero ver qué va a pasar con los bloqueos. Entonces, si yo tengo alfa 1, en el músculo liso de los vasos sanguíneos, alfa 1 que produce, Constricción. Ajá. en el músculo liso genitourinario, alfa 1 que produce, el prazosin es un bloqueante alfa 1. Un paciente orina mejor si toma prazosin. Sí. Pero puede tener elevación de la presión. ¿Ah? Por efecto alfa 1 en los vasos sanguíneos. El prazosin bloquea todos los receptores alfa 1. Entonces, si bloquea alfa 1 en los vasos sanguíneos, habrá contracción, habrá relajación de los vasos sanguíneos. Relajación. ¿Y eso puede producir hipotensión? Sí. Claro. Y puede producir una hipotensión que se llama, a dosis farmacológica se llama, porque nosotros hemos visto que el bloqueo alfa 1 intenso, mucha vasodilatación, puede haber taquicardia, ¿no es cierto? Puede pasar eso, ¿no? Pero lo que más va a haber es hipotensión, porque estamos hablando de dosis farmacológicas, ¿cierto? Que han sido estudiadas. A dosis farmacológica el prazosin puede producir hipotensión, sí, y sobre todo un tipo de hipotensión que se llama hipotensión ortostática. Ese es un problema del prazosin. Cuando yo doy prazosin, lo doy para mejorar la micción de un paciente que tiene hipertrofia prostática, para bloquearle alfa 1 en la vejiga y que él pueda orinar mejor. Pero el paciente me hace hipotensión ortostática. ¿Por qué? Porque le bloquea alfa 1 en los vasos sanguíneos. Ese es un problema del prazosin. Entonces se han comenzado a hacer estudios de fármacos que bloqueen alfa 1 en la vejiga y no bloqueen alfa 1 en los vasos sanguíneos. Es lógico, ¿no es cierto? O sea, salió el prazosin, muy bien, los pacientes con hipertrofia prostática ya orinan bien, pero se comienzan a desmayar porque tienen hipotensión prostática. ¿Qué hago entonces? Investigo. ¿Y qué se descubrió? ¿O qué se descubre? Que el receptor beta, el receptor alfa genitourinario, es alfa 1 tipo A. Y el receptor del músculo liso de los vasos sanguíneos es alfa 1 tipo B. Entonces, si yo consigo una droga que bloquee alfa 1 tipo A, ¿resolveré la hipotensión ortostática? Bloquea alfa 1 tipo tipo A, entonces me relaja la vejiga. Y si ya no me bloquea tipo B, ya no voy a tener hipotensión. Eso es lo que es otras drogas nuevas que han venido dentro de los bloqueantes alfa, que es la tansulación. Y ahora vamos a ver. Pero todo el raciocinio parte de aquí. El prazosin es una droga que se usa para la hipertrofia prostática, sí, para que el paciente orine mejor. ¿Por qué? Porque bloquea alfa 1A. Y el esfínter vesical se relaja y el paciente orina mejor. ¿Ya? Pero que puede tener hipotensión ortostática, sí, porque lo
bloqueo alfa 1B en los vasos sanguíneos tiene hipotensión. Entonces sale la tamsulosina y la tamsulosina no bloquea tipo B, solo bloquea tipo A. Resuelve el problema. No quiere decir que la tamsulosina sea la maravilla del siglo para los prostáticos, pero sí es un beneficio. El prazosin no está desterrado, porque ¿qué tal si un paciente tiene alergia a la tamsulosina? O le produce algún problema. Eso es un prazosin, ¿no? Ya, muy bien. Alfa 2 no lo vamos a realizar mucho, pero ya sabemos que están en las terminaciones adrenérgicas, frenan la liberación adrenérgica y no han realizado nada. Beta 1, así hemos visto que está en el corazón, que es inotrópico, cronotrópico y dromotrópico positivo. Ahí sí vamos a ver los bloqueantes beta 1. Además frenan el eje renina angiotensina, porque la renina que se libera en el aparato juxtaglomerular se libera por disminución de sodio en el túbulo renal y por estimulación adrenérgica y disminución de la presión arterial. Son las tres cosas que disparan la producción de renina en el aparato juxtaglomerular: la disminución de la presión arterial, la disminución del sodio tubular y la estimulación adrenérgica del hígado. Todo lo que es el juxtaglomerular no hay que preocuparse mucho ahora, porque eso lo vamos a ver cuando hablamos de insuficiencia cardíaca y drogas relacionadas. Acá tenemos los beta 2. ¿Dónde hay beta 2? En el músculo liso de los bronquios, por eso se usan para el asma, pero también hay beta 2 en el músculo liso de los vasos sanguíneos de algunos lugares, como el músculo esquelético. Y ahí provocan también relajación. Y si hay mucha relajación, el corazón puede responder con taquicardia porque se produce pulso. Ya lo hemos visto. Ok, entonces ahora vamos a revisar ya puntualmente algunos fármacos bloqueantes adrenérgicos que son de uso más común. Uno de ellos es la fenoxibenzamina. La fenoxibenzamina es un bloqueante alfa y no es competitivo como todos los bloqueantes adrenérgicos. Él es covalente, o sea, toma el receptor alfa y no lo suelta más. O sea, es intenso su efecto bloqueante alfa. Es intenso. Si es tan intenso su efecto bloqueante alfa, ¿ustedes lo pondrían endovenoso? Peligroso, porque va a haber un bloqueante fuera. Entonces es un fármaco que se usa básicamente por vía oral, nada más que por vía oral. Cuando tú tienes un bloqueo covalente, la única manera que tiene el organismo de escaparse de ese bloqueo es sintetizar nuevos receptores. Y eso va a demorar días. Por eso la fenoxibenzamina es un potente bloqueante alfa y por eso no se usa en forma endovenosa, sino se usa en forma oral. ¿Ya? Su efecto vasodilatador puede ser muy intenso, eso te puede llevar a disminución de la resistencia vascular periférica, y si la resistencia vascular periférica cae mucho, puede haber taquicardia. Puede haber taquicardia. Normalmente hay hipotensión por el bloqueo alfa y hay hipotensión ortostática. ¿Ustedes saben lo que es hipotensión ortostática? ¿Sí? ¿Todos saben? Pero también puede haber taquicardia. ¿Por qué se explica la taquicardia? Un poco por estímulo alfa 2, pero fundamentalmente es porque hay tanta relajación alfa 1 que la presión arterial cae y el corazón responde con taquicardia. Siempre que hay taquicardia, puede haber arritmias. Puede haber problemas también genitourinarios y puede haber tupidez nasal, porque produce vasodilatación, entonces puede haber tupidez nasal. Porque se vasodilata la mucosa nasal y se tapa y hay secreciones. Entonces, esta es la fenoxibenzamina, que es un bloqueante alfa.
Es un tumor que anda de alfa 1 y alfa 2. Y además es completo, es definitivo, no es competitivo. Su uso se usa básicamente por vía oral en el tratamiento del feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de las células adrenales, que están en la suprarrenal. Es un tumor que sale en la suprarrenal. Pero también puede salir en otras células adrenales que hay al lado de la columna. Entonces esto se llama paraganglioma. Técnicamente producen la misma enfermedad, pero uno se llama feocromocitoma y otro se llama paraganglioma. Cuando tú tienes un tumor que produce noradrenalina y adrenalina y está poniendo en problemas al paciente, entonces tú lo tienes que buscar. Primero, estos son pacientes que vienen por estimulación cardíaca, por hipertensión. En el estudio de su hipertensión es poco controlable. ¿Por qué? Porque hay un tumor que está produciendo adrenalina y noradrenalina. Entonces tienes que hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico lo puedes hacer midiendo los metabolitos de la noradrenalina y la adrenalina en la orina, ¿ya? Que son las metanefrinas. Se usan metanefrinas en 24 horas y están elevadas. Si las metanefrinas están elevadas, ese paciente o tiene un feocromocitoma o tiene un paraganglioma. Se acabó. Lo que tienes que hacer es echártelo a buscar dónde está. Entonces, para eso tienes la ecografía, tienes la tomografía, tienes la resonancia. Una vez que lo buscas dónde está, tienes que operarlo. Tienes que sacar ese tumor, porque los feocromocitomas y los paragangliomas, además de que dan hipertensión arterial, pueden malignizar. Entonces hay que operar. Pero mientras tú no lo operas al paciente, tienes que controlar su enfermedad. Entonces se puede dar fenoxibenzamina por vía oral. Se puede dar fenoxibenzamina también en la enfermedad o el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una vasoconstricción periférica distal. O sea, hay vasoconstricción en las manos y tienen manos muy frías y pálidas. Es el fenómeno de Raynaud. Entonces se puede dar fenoxibenzamina, también se puede dar otras cosas. Esta es una droga un poquito peligrosa, no van a estar porque tomen las manos frías tomándose esta cosa. Primero tienen que pasar por una evaluación cardiovascular, ¿no? ¿Ya? Pero es otra cosa. En la hipertensión arterial prácticamente no se usa, porque hoy hay muchos mejores fármacos que no van a traer tanto problema como puede traerle una fenoxibenzamina. En el feocromocitoma sí se usa, porque si un feocromocitoma se desboca, el paciente se puede morir. ¿Ya? Entonces, y también se dan antes de la cirugía para frenar la actividad del tumor, porque cuando tú entras como cirujano a operar un feocromocitoma, una de las complicaciones más fatales que puede haber es que tú inevitablemente vas a manipular el tumor. Y al manipular el tumor liberas mucha noradrenalina y adrenalina a la sangre y el paciente se puede morir. Puede entrar en grandes inestabilidades cardíacas, hipertensiones, taquicardias y se muere. Entonces tienes que estar protegido con este fármaco o con otros fármacos, como vamos a ver. Entonces, para eso se usa básicamente la fenoxibenzamina para el manejo crónico de el feocromocitoma. Crónico entre comillas, porque este es un paciente que tiene que ir a cirugía. Una vez que tú lo operes y le sacas el tumor, el feocromocitoma, o le saques el paraganglioma, el paciente se curó y se acabó. ¿Ya? El tratamiento definitivo es clínico. La fentolamina es igualita que la fenoxibenzamina, pero no es covalente, es competitiva, es un poquito más suave, entonces se da por vía endovenosa. Igualito que la fentolamina, pero por vía endovenosa. Es un bloqueo competitivo alfa no selectivo, igual que la fenoxibenzamina, bloquea alfa 1 y bloquea alfa 2. Este también bloquea alfa 1 y bloquea alfa 2. Entonces, ¿cuáles serán sus eventuales reacciones adversas? Igualitas. Igualitas. ¿Ya?
pero es una droga un poquito más segura porque no es covalente, la puedes dar endovenosa en emergencias hipertensivas. ¿Ya? Relacionadas muchas veces al feocromocitoma, ¿ya? Pero este sí lo puedes dar endovenoso. Entonces, acá está más o menos lo que hemos analizado, el tratamiento del feocromocitoma. El tratamiento del feocromocitoma es complejo, hay que echar mano de muchos fármacos antiadrenérgicos. ¿Ya? Unos son los que hemos visto, la fenoxibenzamina y la fentolamina. ¿Ya? Entonces, pero también se pueden usar bloqueantes alfa-1 nada más, ¿no? Que lo vamos a ver después, que es la doxazosina. Los mismos que se usan para la próstata se pueden usar también. No la tamsulosina, porque la tamsulosina solo bloquea la línea. Más o menos van a ir a cobrar, pero lo vamos a tratar. Los bloqueantes alfa-1 como la doxazosina, no hay bloqueo alfa-2, ¿no? Es un poquito diferente, no hay tanta taquicardia. Algunas cosas diferentes tienen, pero también forman parte del manejo de un feocromocitoma. Los bloqueantes alfa-1 no específicos, que son los que hemos visto, y los bloqueantes alfa no específicos, o sea, bloquean alfa-1 y alfa-2, los bloqueantes alfa-1 también. Y también se pueden usar bloqueos beta para tratar el feocromocitoma, porque el paciente viene con taquicardia, viene con arritmia, entonces el bloqueo beta te puede ayudar. Pero nunca debes, en un paciente con feocromocitoma, hacer bloqueo beta antes de haber bloqueado alfa. Siempre primero se bloquea alfa y luego se bloquea beta. Por eso se dice A y después B. Es una ley en el feocromocitoma. Nunca dar bloqueo beta si no has dado primero bloqueo alfa. Primero hacer el bloqueo alfa. Porque si tú haces de frente bloqueo beta, puede haber muchos problemas. Nosotros hemos visto que, si tú das un bloqueo beta, ¿qué puede pasar? Puede haber mucha vasoconstricción por beta 2. ¿De acuerdo? Si yo bloqueo el beta 2 con un bloqueo beta, puedo bloquear beta 2. Y si bloqueo beta 2, ¿qué cosa va a haber? Mucha vasodilatación. Pero en eso también se queda desconstrucción. Ya te vamos a pasar con eso de más caras. Bloqueo del beta 2, la adrenalina que está viniendo del tumor podrá hacer vasodilatación por beta 2. No, por eso. No va a poder. Entonces, la adrenalina se va a concentrar en alfa-1 y va a haber un montón de vasoconstracción. Mucha vasoconstracción que puede producir parada cardíaca, bloqueo cardíaco, como respuesta a la hipertensión. Esa es una razón por la cual no se puede dar beta 2, bloqueo beta 2 antes del bloqueo. Porque este es un tumor que libera adrenalina y noradrenalina. Eso va a la sangre. Eso estimula alfa-1, produce vasocontracción, pero también estimula beta 2. ¿Y el beta 2 qué produce? Entonces, como que el beta 2 lo está aguantando al paciente, lo está manteniendo. Pero si yo le hago bloqueo beta 2, solamente va a haber estimulación alfa-1 y entonces va a haber unas hipertensiones hepáticas. ¿Ya? Por eso no se puede dar bloqueo beta 2 sin antes haber bloqueado. Es medio complejo, pero es así. Esa es la razón. ¿Ya? Entonces, acá tienes un tumor que secreta mucha alfa y adrenalina y noradrenalina. Eso va en corriente vascular y provoca mucha vasoconstricción alfa-1, pero también provoca vasodilatación beta 2. Entonces, si yo te doy bloqueante beta sin haberte bloqueado alfa, ¿qué va a pasar? La adrenalina que viene del tumor y la noradrenalina
ya no van a producir la vasodilatación por beta 2. Solamente va a haber vasoconstricción y va a haber mucha vasoconstricción. Y obviamente una vasoconstricción exagerada es un problema, porque va a haber gran aumento de la presión arterial. Puede haber efecto de bloqueo cardíaco, pero además este gran aumento de la presión arterial le va a significar mucho trabajo al corazón, mucho trabajo para competir, y el paciente puede entrar en insuficiencia cardíaca, en disfunción miocárdica, y eso es peligroso, ¿no? Puede entrar en edema agudo del pulmón. Entonces acá abajito se ve este es el labetalol. El labetalol es un antagonista alfa y antagonista beta. Entonces, como que el labetalol ha solucionado un poco este peligro. Porque tú puedes dar labetalol y el labetalol bloquea alfa y bloquea beta. ¿Cierto? Tranquilos. Hay labetalol oral y endovenoso. El labetalol es una droga muy importante de tenerla en disposición endovenosa cuando tú vas a operar un fibrosis. Tanto es así que en algunas escuelas, si no hay labetalol en la farmacia, no se opera así. Porque cuando tú palpes el tumor, toques el tumor, se va a liberar los alérgicos a la sangre y de repente no lo controlas con nada. El labetalol te puede sacar del problema. Por eso es tan importante tener labetalol endovenoso cuando tú vas a operar un fibrosis. Y mejor no lo operes si es que no tienes, hay que tener cuidado, porque el paciente se puede morir si tú le manipulas. Antes de que termine, apenas estás empezando tu cirugía, ¿ya? Es inmediato, es tocar el tumor, mamá, y se acabó. Entonces, ese es el labetalol. Acá hemos analizado el problema de dar bloqueo beta sin dar bloqueo alfa. Pero a propósito ponemos el labetalol acá, porque el labetalol es un fármaco que da bloqueo alfa y bloqueo beta. Cuando tú manejas fibromuscitoma, primero hay que bloquear alfa y después beta, si es necesario. A veces no es necesario. O sea, con la fentolamina suficiente. Pero si se hace necesario, le das bloqueo beta. Pero primero tienes que haberle dado alfa. ¿Ya? Porque si no, ya sabemos que va a haber mucha hipertensión y puede haber disfunción mental. Ese problema que había ha hecho buscar soluciones. ¿Cuál es la solución? Pues el labetalol, en gran medida. ¿Ya? También puedes dar en el fibromuscitoma antagonistas del calcio. Esto lo vamos a ver cuando hagamos antianginosos, bloqueantes de calcio, ¿ya? Verapamil o diplaceno. También son drogas que frenan el corazón, trabajan por ahí, ¿ya? Y por eso se pueden usar como bloqueantes de calcio, porque no son antiadrenérgicos, pero frenan el impulso adrenérgico tan importante que viene de un fibromuscular. La netirosina es un fármaco relativamente nuevo que inhibe a la tirosina hidroxilasa. Entonces frena la producción de adrenalina y noradrenalina. Lo importante es tenerla, pero también forma parte del tratamiento. O sea, no porque haya metirosina, lo demás se ha desterrado. No. No porque haya labetalol, lo demás se ha desterrado. No. El tratamiento siempre tiene que empezar de forma racional. Pero ya sabes que tienes ahí el labetalol y ya sabes que puedes tener también la metirosina que frena la producción de noradrenalina. Entonces, porque eso te frena, pero te la va a frenar la producción en todo lado. Entonces puede haber problemas, ¿ya? Porque además pasa la barrera, puede haber mucha reacción adversa. Pero puede ser una solución en el manejo del fibromuscitoma, porque la metirosina frena la producción de adrenalina. Entonces, el tumor que es el fibromuscitoma simplemente no puede producirlo, ¿no? Porque inhibe la tirosina hidroxilasa. Pero se usa solamente cuando no has podido controlar con los otros fármacos al paciente, y si la tienes antes de la operación, es bueno darla, es bueno tenerla, es bueno darla,
¿ya? Y acá hay un pequeño cuadro, ¿verdad? Algunas escuelas están pensando en usar bloqueantes de calcio y bloqueantes alfa 1 y ahí estaría ya todo controlado, ¿no? Pero ya depende de cómo se comporte el paciente, ¿no? El hecho es que el paciente hay que controlarlo por un tiempo, que es el tiempo que está esperando su operación. Y una vez que se opere, va a quedar sano. Pero para entrarse a operar tiene que entrar bien bloqueado, ¿ya? Y si tienes metilocina, la vas a usar antes de la cirugía. Si tienes la metalol, lo vas a usar durante la cirugía, ¿ya? Muy bien. Eso es en cuanto al feocromocitoma y los bloqueantes alfa inespecíficos. Entonces ahora vamos a entrar a los alfa 1 específicos o selectivos. Los alfa 1, la razón de existir de ellos es que el bloqueo alfa 1 inhibe la contracción del esfínter vesical y el paciente orina. ¿Ya? Entonces para eso se sacaron. Prazosin, terazosin, doxazosin. El problema que tienen estos fármacos es que hacen bloqueo alfa 1 en la vejiga y resuelven los úlceros, pero bloquean alfa 1 tipo B en los vasos y provocan vasodilatación e hipotensión. Entonces, el problema que tú tenías era que dabas el trazocin, el paciente orinaba bien porque bloqueaba alfa 1B en la vejiga, pero como también le bloqueaba bloqueaba alfa 1A en la vejiga, pero también le bloqueaba alfa 1B en los vasos sanguíneos, entonces el paciente tenía hipotensión y tenía hipotensión ortostática, y tenía desmayos y había problemas. Hasta que sale la tansulosina, porque la tansulosina solo bloquea alfa 1A, no bloquea alfa 1B. Pero acuérdense que no hay nada absoluto en la vida y en los fármacos tampoco hay nada absoluto. O sea, ¿qué les quiero decir? ¿Tú puedes dar tansulosina y el paciente hace hipotimia? Sí, puede pasar. Entonces no es la maravilla del signo tampoco. Pero sí tiene estas no son, la tansulosina no es mejor que estas, es diferente. ¿Cuál es su diferencia? Que tiene selectividad alfa 1A. Solo bloquea la vejiga y no bloquea, entonces trae menos problemas cardiovasculares y menos frecuentes, pero no está exenta tampoco, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando tú usas prazosin, terazosin, como trae la hipotensión, es mejor darla en la noche, porque si el paciente está dormido, la hipotensión no va a ser importante. Y además empieza por dosis bajitas y va subiendo. Y además le dices al paciente, si en la noche te vas a parar a orinar, párate muy despacio. Porque si te paras rápido, va a venir hipotensión y te vas a ir. Y con todas esas, y además le puedes aumentar el consumo de sal. Entonces, haciendo todas esas cosas, se va a manejar muy bien estos fármacos. Si la tansulosina es más seguro, pero tampoco quiere decir que es 100%, es menos. Ningún fármaco es nada perfecto en la vida, ¿no es cierto? Pero, yendo a la verdad, nadie va a querer tomar ahora prazosin y todos quieren tomar tansulosina. Es lógico, ¿cierto? Y el médico no va a dar tansulosina, la verdad. Pero científicamente es así. Esto más o menos es repetir lo mismo de lo que hemos dicho. Los alfa 1A están en la vejiga, eso es lo que hay que bloquear. Los alfa 1B son los vasos sanguíneos. Si tú los bloqueas, ahí vas a tener problemas de hipotensión ortostática. Y esos problemas, en teoría, no los vas a tener, o los vas a tener, mejor dicho, menos con la tansulosina. Más o menos es lo mismo, ¿verdad? Todo esto es lo mismo de lo que hemos dicho, ¿verdad?
Entonces los bloqueantes alfa en general se metabolizan en el hígado. Son dosis generalmente de una sola vez al día, ¿ya? Sobre todo la tanzolazina y la vasopresina un efecto amplio, eso es una ventaja, porque se puede administrar una sola vez al día. Se usa para aliviar el prostatismo, ¿no? Que es los síntomas fundamentales de la hipertrofia benigna del próstata, ¿no? Y la tamsulosina ya sabemos cuál es su efecto, como solo bloquea alfa 1A, bloquea mucho menos alfa 1B, entonces hay menos hipotensión ortostática, hay menos trastornos de hipotensión. Acá están algunos productos farmacológicos con las dosis, ¿ya? La terazocina puede tener la ventaja de que hace apoptosis de las células de la próstata por sí sola, es un beneficio que tiene también, ¿ya? Claro, en todo paciente que tiene prostatismo es cierto que hay que tratar el prostatismo, de repente se tiene que operar la próstata, pero lo primero que hay que hacer es descartar que no tenga cáncer de próstata. El cáncer de próstata es muy prevalente en el varón. Si los hombres vivieran 120 años, todos acabarían con cáncer de próstata. Todo paciente mayor de 90, lo más probable es que tenga cáncer de próstata, pero se va a morir de cualquier cosa menos de cáncer. El cáncer de próstata es así, es casi natural, ¿ya? El problema es cuando viene en una etapa joven de la vida, porque ahí tienden a ser muy agresivos y además la esperanza de vida es muy larga, entonces hay que darle una medida. Un viejito de 95 años con cáncer de próstata, déjalo en paz, ¿no? No tiene sentido preocuparse mucho por ese tratamiento, ¿no? Pero sí, en pacientes más jóvenes hay que buscar, entonces hay que dosar, hay que hacer buenas imágenes, hay que usar el antihipertensivo, muchas cosas que hay que manejar ahí para ver si... Ya. Pasamos a los bloqueantes beta. ¿Ya? Los bloqueantes beta, ya saben más o menos qué es lo que hacen, son los beta bloqueadores, y hay varias generaciones de bloqueantes beta. Las más importantes son estas 3 generaciones. Todos estos fármacos lo que hacen es tomar receptores beta y evitar que la adrenalina, la noradrenalina, estimulen. Los de primera generación son los inespecíficos. Primera generación bloquean beta 1 y beta 2. Los más representativos de ahí son el propanolol y el timolol. ¿Qué pasa con el propanolol? Porque el timolol se usa básicamente para el tratamiento del glaucoma en hojas oculares. El que se usa para manejo sistémico es el propanolol. ¿Qué pasa con el propanolol? El propanolol frena el corazón, que es lo que muchas veces tú quieres hacer, porque bloquea beta 1. Pero si bloquea beta 2, ¿qué va a pasar en los bronquios? Beta 2 en los bronquios es bronco relajante, bronco constrictor. Beta 2 es relajante, ¿sí? Es vasodilatador de los vasos del músculo esquelético y es broncodilatador con los bronquios, la estimulación beta 2. Entonces, el propanolol que bloquea beta 2, ¿qué producirá en el bronquio? Broncoespasmo. 2. Problemas respiratorios. Ese es el problema del bronquio. Porque no es cardioselectivo, bloquea beta 1 y bloquea beta 2. Hay otros problemas también, pero a las dosis farmacológicas el problema son los problemas respiratorios. Entonces, se hacía necesario tener un bloqueante beta cardioselectivo, o sea, que bloquee solamente beta 1. Ese es el ATP. Entonces, aquí nacen en la segunda generación los bloqueantes beta 1 selectivos o cardíacos o cardioselectivos. Atenolol, metoprolol, bisoprolol. No lo despasan al propanolol, porque el propanolol tiene un efecto antiarrítmico muy importante, porque tiene efecto de bloqueo de canales de sodio, efecto anestésico local y es antiarrítmico.
Entonces disminuye la mortalidad de las enfermedades cardíacas. Porque muchos pacientes que han sufrido infartos, que tienen hipertensión, que tienen insuficiencia cardíaca, muchos, ¿por qué se mueren? Por arritmias. Hacen una arritmia por distinta causa y se mueren. El propanolol los protege de eso. Por eso disminuye la mortalidad después de un infarto, porque te baja las arritmias. Te traerá tos, te traerá lo que tú quieras, pero ahí no lo supera nadie, porque es antiarrítmico. Buen antiarrítmico porque estabiliza la membrana. El bloqueante beta 1 per se es antiarrítmico también, pero a porque este es estabilizante de membrana y los otros no. ¿Ya? Ese es un buen beneficio del programa. Pero de todas maneras, acá están los específicos, que son los bloqueantes beta 1. Y después nace la tercera generación. ¿Ya? Los bloqueantes de tercera generación son inespecíficos. ¿Ya? O sea, son menos parecidos un poquito al propanolol, porque bloquean todos los receptores beta. Beta 1 y beta 2, parecidos al propanolol en eso, pero se distinguen mucho de él porque además de ese bloqueo beta inespecíficos, tienen un efecto adicional. Por ejemplo, el carvedilol. El carvedilol bloquea todos los receptores beta, es inespecífico. Pero en la tercera generación tenemos inespecíficos y específicos. Los inespecíficos es el carvedilol, bloquea beta 1, beta 2 y además alfa 1. Es el carvedilol, bloquea. Es un propanolol, pero que además bloquea alfa 1. Está dentro de la tercera generación. En la tercera generación hay este inespecífico, pero nacen los específicos. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que solo bloquean beta 1. Son parecidos a la beta 1. ¿Ya? Pero además tienen algo adicional. Por ejemplo, el nebivolol que tiene N aumenta la producción de óxido nítrico, que también tiene N. Y el óxido nítrico es el factor relajante del su beneficio cardiovascular. Ese es el nebivolol. Bloquea beta 1 solamente, pero además aumenta la producción de óxido nítrico. Luego tenemos uno acá que ya lo hemos visto, que es el labetalol. El labetalol bloquea los receptores alfa 1, beta 1 y además bloquea los receptores alfa. Bloquea beta y bloquea alfa. Por eso se usa en el feocromocitoma, el labetalol. Y además puede ser agonista beta 2. Si es agonista beta 2, es vasoconstrictor, vasodilatador. Dilatador. Si es agonista beta 2. Dilatador. Agonista. El beta 2 provoca contracción del músculo liso o relajación. 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 El músculo liso vascular, el músculo liso muscular. Entonces ahí le añades una sustancia, una cuestión vasodilatadora, que es el labetalol. Por eso sirve para el feocromocitoma. Pero no es fácil de manejar, porque es un fármaco que implica muchas cosas. Bloqueo beta 1, bloqueo alfa 1, estímulo beta 2. Y tienes el celiprolol, que también es bloqueo beta 1, y además, ¿qué cosa es? Agonista beta 2, o sea, vasodilatador. Entonces, en los bloqueantes beta, que ya sabemos lo que van a hacer, hay varias generaciones. La primera generación bloquea beta 1 y beta 2. El primero que existió, claro. ¿Sigue vigente? Sí, como bloqueante beta sigue vigente. Y también porque es el que es estabilizante de membrana. Como traía mucha tos, te echas a buscar y encuentras fármacos que solo bloquean beta 1 para que ya no bloqueen beta 2 en los bronquios. Atenolol, metoprolol, isoprolol. Y en esa búsqueda te encuentras otra cosa, ¿no? Y la tercera generación, que pueden ser específicos o específicos. Inespecíficos bloquean todos los beta y además alfa 1. Y dentro de los específicos beta 1, o sea,
Bloquean beta 1, igualito que el atenolol nada más, pero además algo más. Óxido nítrico del incolor. El que se usa en el feocromocitoma bloquea beta 1, alfa 1 y además agonista. Y este que es el celiprolol, que bloquea beta 1 y además es agonista beta 2. Pero no bloquea alfa. Entonces no se puede usar en el feocromocitoma. El que se usa en el feocromocitoma es y esto es lo que va a producir bloqueo beta en general, que nosotros ya sabemos, porque ya lo hemos conversado, va a haber disminución de la frecuencia cardíaca, de la fuerza de contracción, del trabajo miocárdico, del consumo de oxígeno miocárdico. Por eso es que el propranolol es una droga que se usa para la isquemia cardíaca, ¿ya? Porque disminuye, en general el bloqueo beta se usa en la isquemia cardíaca porque disminuye el consumo de miocárdico. Son drogas que se usan para la patología coronaria. ¿Ya? Disminuyen la velocidad de conducción auriculoventricular, entonces son antiarrítmicos. Estas flechas, pero están medias movidas. Entonces son antiarrítmicos por bloqueo beta 1, por disminución de velocidad de conducción, por naturaleza son antiarrítmicos. Pero el propranolol tiene la ventaja de ser estabilizante de membrana por bloqueo de canales de sodio. Eso se llama efecto anestésico local. ¿Por qué? Porque los anestésicos locales como la xilocaína bloquean canales de sodio. Ese es su mecanismo de acción. Al bloquear canales de sodio ya no hay conducción nerviosa y hay efecto anestésico local. Eso lo hacen por bloqueo de canales de sodio. Muchos antiarrítmicos bloquean canales de sodio. El propranolol es uno de ellos. Y eso se llama un mecanismo de anestésico local. No porque sean anestésicos locales, sino porque se parecen a la cirugía. Disminuye la presión arterial, bueno, todo esto disminuye la producción de renina, son cosas que ya no se analizan. Otras acciones del beta bloqueo, bueno, algunas metabólicas, pueden disminuir HDL, sobre todo el propranolol, eso no puede estar. El propranolol se usa en las migrañas también, es profiláctico de las migrañas, un fármaco. Hay muchos fármacos, cuando la migraña es muy seguida, hay que hacer profilaxis. Hay un montón de fármacos para hacer profilaxis. Uno de ellos es el ceftriaxona. Eso no quiere decir que a todo, si uno tiene migraña cada 3 meses, no vas a estar tomando el propranolol. Tomas tus medicinas cuando te viene la migraña, o te encierras un rato en tu cama y ya te pasará la migraña. Después mejoras y sigues tu vida. El propranolol también se usa para el temblor idiopático. Hay personas que no tienen Parkinson, lo que tienen es un temblor idiopático. El propranolol lo puede controlar. Ese no es un efecto a nivel de los vasos sanguíneos ni de los nervios, no. Es un efecto directamente en el músculo esquelético. Frena en el temblor idiopático. Es otro uso que tiene. La cinética de los beta bloqueadores, todos ellos van por vía oral, todos. El albetalol tiene preparados endovenosos, como que hemos dicho, para el manejo urgente del feocromocitoma intraoperatorio, pero todos ellos normalmente van por vía oral. Dentro de los más liposolubles está el propranolol, entonces este pasa bien la barrera hematoencefálica, eso hay que tenerlo en cuenta. Este timolol también, pero este se usa más que nada en el glaucoma. No es muy biodisponible el propranolol, pero eso simplemente se maneja con dosificación, ¿no? Ya viene estudiado el fármaco para administrarlo con ese conocimiento, ¿no? Tienen buena distribución, no todos entran al sistema nervioso central, solo los más liposolubles como el propranolol, pero todos tienen que metabolizarse porque tienden a ser fármacos que se quedan en el sistema central, ¿ya? Hay fármacos que se pueden dar cada 8, hay fármacos que se pueden dar cada 10. Efecto anestésico local, el que más lo tiene es el propranolol. El metoprolol un poquito, los demás no tienen. ¿Ya? La liposolubilidad siempre es mayor con el propranolol. ¿Ya?
es el que menos biodisponibilidad tiene, porque tiene más metabolismo de primer paso que los demás. Eso simplemente se resuelve con estudio farmacológico, ¿no? Que no vamos a estar discutiendo. Pero no hay mayor. O sea, que un fármaco que vengan y te digan que este fármaco es bueno porque tiene buena biodisponibilidad, no te están diciendo nada. Pero en verdad no te están diciendo nada. O este es mejor que este porque este tiene mejor biodisponibilidad. Eso se maneja en los estudios farmacológicos y ya se preparan las dosis y todo para que actúen como tienen que actuar. Efectos indeseables de los beta bloqueadores que frenen mucho el corazón, o sea, insuficiencia cardíaca, ¿no? O que te hagan mucha radicardia, mucho bloqueo auriculoventricular radicardia. Es un problema que siempre hay que estar viendo con los beta bloqueadores, ¿no? Pueden agravar una insuficiencia periférica, porque si tú tienes, por ejemplo, un ateroma que disminuye la circulación de la pierna y le das un beta bloqueador al paciente, frenas el gasto cardíaco. ¿No es cierto? Frenas el gasto cardíaco, porque hay bloqueo del corazón. Si frenas el gasto cardíaco, la insuficiencia vascular se manifiesta más, ¿no es cierto? Porque hay menos gasto cardíaco. Entonces, afecta las vasculopatías periféricas. Puede afectar el fenómeno de Raynaud a veces. ¿Ya? Esto es importante, nunca hay que hacer suspensión prolongada, suspensión brusca de beta bloqueadores, ¿ya? Porque puede haber arritmias, anginas, muertes. Porque mientras tú estás dando el beta bloqueo, estás bloqueando el corazón con el beta bloqueo, el corazón ve que lo estás bloqueando, entonces ¿qué hace? Saca más receptores de él. Pero como tú le estás dando bloqueo, no pasa nada. El corazón se bloqueará sacando más receptores, los bloqueas. Entonces, si tú sacas brusco la droga, este es un corazón con muchos receptores, con pocos receptores. Con muchos. Entonces, ¿qué te puede hacer? Taquicardia, arritmia. ¿No es cierto? Entonces, ese es el problema de la suspensión brusca de los beta bloqueadores. No se deben. Si hay taquicardia, puede haber angina. Si hay taquicardia, puede haber arritmia. Si hay arritmia o hay angina, puede haber varios. Son cosas muy relacionadas. La taquicardia tiende a producir angina, tiende a producir arritmia y todo eso puede producir. Entonces, siempre se debe suspender gradualmente. ¿Verdad? Estos fármacos. Otros efectos indeseables, el que habíamos dicho del propanolol, el broncoespasmo, la tos, que da el propanolol, sobre todo en pacientes con asma, hay que irlo manejando. El propanolol puede pasar la barrera y acentuar alteraciones del sueño o acentuar una depresión. ¿Ya? Algunos problemas metabólicos puede haber, pero son muy raros. El problema metabólico también no es tanto que altere la insulina, que eleve los triglicéridos, que baje el HDL, sino que un paciente que está beta bloqueado no responde bien a la hipoglicemia. Cuando tú tienes hipoglicemia, cuando hay hipoglicemia, inmediatamente el sistema simpático se dispara. Entonces, ¿qué tienes? Taquicardia, sudoración, son síntomas de diabetes. Un paciente que está beta bloqueado no va a tener esos síntomas, porque está beta bloqueado, está bloqueado. Entonces, no hace taquicardia, no se da cuenta y de repente se profundiza la hipoglicemia y puede haber un tumor. Eso pasa normalmente en los ancianos. Los ancianos que hacen hipoglicemia no se dan cuenta y nadie se da cuenta y el viejito se puede morir por hipoglicemia. Y si está metabloqueado, peor aún, porque una de las formas en que tiene el organismo de defenderse de la hipoglicemia es la descarga de veneno.
Entonces, si tú estás beta bloqueado, la descarga dinámica frena y eso es un problema serio. ¿Ah? A eso es lo que quiere decir acá, recuperación de la hipoglicemia con insulina. Por eso, cuando tú usas insulina en un paciente, no importa cómo la uses, no interesa cómo uses la insulina, ni el tipo de insulina que uses. Tú le tienes que decir al paciente que esté preparado para enfrentar una hipoglicemia. Tiene que tener azúcar, un diabético tiene que tener siempre azúcar disponible. Y si tú estás manejando insulina fuerte en un paciente hospitalizado, tienes que tener disponible dextrosa 33, 5 ampollas, siempre. Porque si te hace hipoglicemia, lo que le vas a hacer es poner 5 ampollas de dextrosa a la vena, al 33, le vas a llevar la glucosa a 400, pero no interesa porque vas a evitar que se muera. Porque si no manejas la hipoglicemia, el paciente hace depresión del sistema nervioso central, convulsión, ¿no? La hipoglicemia es muy peligrosa. ¿Quiénes hacen hipoglicemia? Los viejitos y los que reciben insulina. Todo paciente que reciba insulina tiene que estar preparado para manejar una hipoglicemia. Y si está beta bloqueado, con mayor razón, porque ya sabemos lo que va a pasar. Efectos tóxicos de los beta bloqueadores, pues hipotensión arterial, bradicardia, bloqueo cardíaco, se ensancha el QRS, ¿no? Son cosas. Puede haber por el propanolol convulsión a veces, depresión. Indicaciones de los beta bloqueadores, ¿no? En la hipertensión arterial, en la angina de pecho, en las arritmias, ¿verdad? En el infarto del corazón, para manejar el infarto y para evitar las arritmias asociadas al infarto y disminuir la mortalidad secundaria de la arritmias. En algunas enfermedades endocrinales, como el hipertiroidismo, cuando un paciente tiene una tirotoxicosis, o sea, está con un hipertiroidismo agudo, una de las cosas que se usan son beta bloqueadores, propanolol, ¿no? Para tratar ese hipertiroidismo. Después ya se le tiene que tratar el hipertiroidismo con yodo radioactivo para matar a la tiroides, ¿no? Y muchos de esos que se matan a la tiroides se vuelven hipotiroideos y entonces hay que darle hormona tiroidea. Es el manejo del hipertiroidismo, ¿no? El hipertiroidismo cuando es agudo y el paciente está mal, taquicárdico, fregado, se trata con beta bloqueadores, con drogas antitiroideas, pero de ahí ese paciente sí o sí va a tener que pasar a destrucción de la tiroides con radioterapia, la mayor parte de ellos, con yodo radioactivo. El yodo radioactivo lo va a dejar hipotiroideo. ¿Lo que hace? Le da su hormona tiroidea y se acabó. Pero es mejor tener un hipotiroideo que un hiper, porque el hipertiroideo no sabe dónde va a disparar. El hipotiroideo es fácil de manejar, simplemente le da su hormona tiroidea y se acabó. ¿Cuántos hipotiroideos hay? Todo el mundo tiene familiares hipotiroideos. Y nunca se van a morir de eso ni nada. Pero una crisis hipotiroidea. El hipotiroidismo también severo, que es el ixedema, y ese también puede ser mortal, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos cuando hagamos drogas tiroideas, ¿no? Se usa también el propanolol para la profilaxis de la migraña y del temblor idiopático. Y el timolol se usa para el glaucoma, porque disminuye la producción de olor acuoso, porque trae vasoconstricción en el cuerpo psiquiátrico. Ya, algo que también piden es, ¿qué cosa es la actividad simpático-mimética intrínseca? Son bloqueantes beta, generalmente, ¿ya? Pero además tienen capacidad de estimular un poquito el receptor. Entonces no son muy bruscos, no son muy intensos. Y por suerte está ahí el abetalol, que es justamente el que se va a usar en las crisis de feocromocitoma. Y entonces no es tampoco tan abrupto, entonces ahí está bueno, tiene buenas características. Pero esa es la actividad simpático-mimética intrínseca. Es un bloqueante beta, pero algo estimula los receptores beta. Entonces es una droga un poquito más lenta, tiene menos caídas
menos bloqueos cardíacos intensos, ¿no? Y la estabilización de membrana, que es por lo que antes de la corriente de sodio en la fase 0, es lo que es el clonal, ¿no? Que ya lo hemos revisado. Entonces le da una capacidad diarrhética importante, eso baja la mortalidad cardiovascular. ¿Quiénes tienen eso? Los caballos. Hay otros también, ¿ya? Estos ni los hemos mencionado, no están dentro de lo que se ha pedido, y además, pero hay más, pero se usa